Buenos días, hoy vamos a ver la clase 5, que también corresponde a la unidad temática B de la materia, que son los esfuerzos internos simples. En esta oportunidad vamos a ver el diseño de elementos estructurales solicitados a compresión, resueltos con material mamposterías, básicamente pilar y muro. Y como siempre, las clases y cualquier tipo de información en la página del Facebook, Instituto de Tecnología Arquitectónica, y las clases en el canal de YouTube, Cátedra Tecnología UNT. Como siempre, recordemos que las estructuras deben cumplir con dos condiciones fundamentales para lograr el equilibrio. Una es el equilibrio externo o estático, es decir, que las estructuras no se caigan, que tiene que ver con las cargas externas activas y reactivas que actúan sobre la estructura, que se resuelven mediante la estática gráfica con resoluciones gráficas y resoluciones analíticas. El otro es el equilibrio interno elástico resistente. Cuando interviene el material, se generan por efecto de esas cargas externas esfuerzos de sección. Y el material, mediante tensiones, contrarresta o equilibra esos esfuerzos de sección. El material, a través de su capacidad de trabajo y de la cantidad de material que se dispone en la sección para equilibrar o contrarrestar esos esfuerzos provocados por las cargas externas. En clases anteriores hemos analizado los elementos estructurales sometidos a los diferentes esfuerzos de sección. Dijimos que el tipo de esfuerzo depende de la orientación de las cargas con respecto a la geometría del elemento estructural. En esta clase vamos a recordar los elementos estructurales sometidos a esfuerzos de compresión. Dijimos que eran aquellos en donde las cargas actuaban en forma colineal, paralela al eje longitudinal, perpendicular a la sección, de igual intensidad, diferente sentido, actuaban en forma convergente, provocando acortamiento de la longitud, ensanchamiento de la sección. Que internamente el material genera tensiones que en su totalidad contrarrestan a la carga externa, que esas tensiones se definen por cada centímetro cuadrado de la sección del elemento estructural. Que para predimensionar debemos determinar la sección del elemento estructural, es decir, la cantidad de material que requiere ese elemento para contrarrestar la carga externa. En el caso de los elementos sometidos a esfuerzos de compresión, dijimos que teníamos que identificar piezas cortas y piezas largas y que tenían que ver con la relación geométrica de la esbeltez, la relación entre la longitud de la pieza y la sección o lado menor de la misma. Que para las piezas largas esa sección era mínima con respecto a la longitud y que la carga externa provoca flexión lateral, conocida como pandeo. Cuando hablamos de las piezas cortas, esa relación entre la sección es mucho mayor con respecto a la longitud y no corre riesgo de flexarse lateralmente. Por lo tanto, para diseñar o para darle las dimensiones a la sección de una pieza corta, basta con determinar la carga o solicitación a la que está sometida el elemento estructural y la resistencia del material con que vamos a resolver ese elemento estructural. En general, para las piezas cortas, conocidas como pieza volumétrica, el material que se utiliza es la mampostería o los materiales pétreos, que son los que soportan perfectamente el esfuerzo de compresión a la que está sometido el elemento. Entonces, lo que hay que asegurarse es que no exista el riesgo de esbeltez, por lo cual se aplica la ecuación que se obtiene experimentalmente de la relación entre la altura o longitud de la pieza y el lado menor. En el caso de las mamposterías y de los hormigones es menor o igual a 10. En esta clase entonces lo que vamos a ver es eso, es decir, las piezas cortas sometidas a compresión, resueltas en mampostería, que se conocen como pilar y también como muro. En general, el material con que se resuelven los elementos estructurales
de pieza corta son las mamposterías. Es un sistema tradicional en la construcción y se construye mediante la colocación manual de elementos conocidos como mampuestos, que son piezas que se pueden manejar manualmente, como se dijo, y que se resuelven con diferentes materiales, el ladrillo en sus diferentes versiones, el adobe, la piedra. Vamos a ver ahora cuáles son las tipologías estructurales que podemos resolver con material mamposterías y que trabajan a compresión. Los pilares de mampostería, que se definen de acuerdo a la sección que tienen, los muros de mampostería, que se consideran como una sucesión de pilares, se definen de acuerdo al espesor y a las características estructurales del mismo, los arcos de mampostería, que se resuelven y se definen de acuerdo a sus características geométricas, las bóvedas y cúpulas, que se consideran como una sucesión de arcos y que vamos a ver en la clase siguiente. En esta clase vamos a ver los pilares y los muros, el diseño y las características estructurales de los mismos. Constructivamente, las mamposterías se resuelven con materiales pétreos que luego se los liga mediante morteros o mezclas. Estos materiales pétreos pueden ser de origen natural o artificial. La piedra es un pétreo natural que se incorpora en la mampostería como se lo extrae de la naturaleza o bien mediante un tratamiento de labrado y pulido de las superficies y los bordes. Puede resolverse o utilizarse para delimitar un espacio interior o bien para un envolvente de la obra de arquitectura. Los ladrillos macizos corresponden a los pétreos artificiales. La materia prima principal es la arcilla, que se mezcla con agua y esa pasta se moldea y es aireada a presión y sometida a cocción. Los muros de mamposterías de ladrillos macizos no solo sirven para delimitar un espacio, sino pueden utilizarse como un elemento o un componente estructural de la obra de arquitectura, es decir, como muros portantes. Además, pueden diseñarse o resolverse y disponer los ladrillos de diferente manera para darle un contenido estético agradable. Los bloques también son pétreos artificiales que resultan de la mezcla de agua y cemento y moldeados y secados al aire sin cocción y tienen diferentes dimensiones. Se utilizan para muros no portantes en general y se los fija o se los liga mediante los morteros como en el caso de los ladrillos macizos o puede ser en seco mediante el atornillado clavado. Permite el paso de las cañerías. Los ladrillos huecos son ladrillos cerámicos que se utilizan, son muy livianos y se utilizan como muros no portantes. Y también se consiguen con diferentes dimensiones. En cuanto al adobe, es la mezcla de agua con tierras arenosas, arcillosas, moldeados y secados al aire libre. Se le incorpora material fibroso o elemento fibroso para darle mayor cohesión a la masa. Son muy frágiles, pero tienen buenas condiciones de aislación térmica y acústica, y no así hidrófuga. El proceso constructivo para la ejecución de un muro de mampostería es por vía húmeda, con la intervención obviamente del agua para lograr el amasado de las pastas y se cumplan los procesos químicos. La vía operativa se caracteriza por lo artesanal. En cuanto al mortero de fijación de los mampuestos, se compone de un árido más un conglomerante que forma una masa o una pasta que se adhiere por endurecimiento. El árido es la arena y el conglomerante puede ser la cal o cemento o yeso, más el agua obviamente. Los hormigones se componen de un árido más un aglutinante. El árido es el ripio y la arena y el aglutinante el cemento más el agua. La condición primordial para la ejecución de un muro de mampostería es que se cumpla la horizontalidad de las juntas y que las juntas verticales sean discontinuas.
¿Qué quiere decir eso? Que las juntas horizontales sean perfectamente continuas para una correcta transmisión de los esfuerzos y que las juntas verticales sean discontinuas para lograr una perfecta trabazón y de esta manera lograr una estabilidad del conjunto frente a empujes horizontales. Vamos a ver algunas características de los ladrillos comunes. Las dimensiones aproximadas del ladrillo es de 27 centímetros de longitud, 13 centímetros de ancho y 5 centímetros de altura. Los elementos característicos de la mampostería, obviamente, es la longitud, la altura y por sobre todas las cosas el espesor del muro de mampostería que nos define qué tipo de muro debemos construir. La hilada es la disposición horizontal de los mampuestos, las juntas es el material plástico, el mortero, que permite el perfecto asentamiento de las hiladas y la transmisión de las cargas. Las juntas verticales, ya dijimos, deben ser discontinuas para permitir la estabilidad del conjunto frente a empujes horizontales y una perfecta trabazón. La junta horizontal es la que transmite las cargas. En cuanto a los espesores de la vertical, es más o menos la junta vertical 1,5 centímetros y la junta horizontal entre 1 centímetro y 1,5 centímetros. Los aparejos es la disposición y trabazón de los mampuestos, en este caso los ladrillos, en los muros, en la construcción de los muros. Existen diferentes tipos de aparejos. Los más comunes es el de sogas, en donde se disponen las hiladas con el espesor de tizones, es decir, 13 centímetros. Se utiliza en general para mampostería o muros de ladrillos a la vista. De tizones, la disposición es el espesor, es de sogas, es decir, más o menos 27 centímetros. Se utiliza como muros para soportar cargas estructurales y en general para resolver muros con ladrillos a la vista. El de inglés en cruz se alternan hiladas de tizón, hiladas de soga, el espesor es de 27 centímetros, tiene mejor trabazón que el de tizones, pero es más complicada su puesta en obra. Como vimos en la diapositiva anterior, los muros y pilares de mamposterías de ladrillos comunes se identifican en función de los espesores de los mismos, siendo los más comunes los muros de 30 centímetros, de 15 centímetros y de 10 centímetros, dispuestos de acuerdo al aparejo elegido. El de 30 centímetros sabemos que es un muro portante, o sea, soporta cargas estructurales. El muro de 15 centímetros se considera que no es portante y solo es para delimitar o dividir un espacio. Y el muro de 10 centímetros se lo conoce como tabique divisorio o panderete. Existe un muro de 20 centímetros que también se considera que en general no es un muro portante. En cuanto a los pilares, tenemos el pilar de 30 por 30 centímetros, el de 30 por 45 centímetros y el de 45 por 45, el cual la disposición del trabazón de los ladrillos permite un hueco central que puede ser rellenado con hormigón para resolver un pilar armado. Se presentan algunas trabas de encuentro en esquina o en T entre muros de igual o diferentes espesores, con la condición necesaria e indispensable que se cumpla la horizontalidad de las juntas y que las juntas verticales sean discontinuas para lograr la estabilidad del conjunto. Los muros en general, cuando están integrados con cubiertas o entrepisos, tienen resuelta su estabilidad espacial frente a empujes, pero cuando el muro es aislado, debe ser diseñado de manera que pueda soportar esos empujes horizontales, en general la acción del viento. El caso de resolver muros de talud, muro con pilastra o de un diseño que estéticamente sea agradable en general.
Vamos a ver ahora cuáles son las condicionantes y factores que intervienen en el diseño de un pilar de mamposterías de ladrillos comunes. Recordemos que el pilar es un elemento estructural que se considera pieza corta y que trabaja con presión pura, que se resuelve con materiales pétreos que soportan el esfuerzo de compresión. La primera condicionante, y como en todo elemento estructural, es el equilibrio externo entre las cargas actuantes, activas y reactivas. Lo que se pretende es que el elemento estructural no se caiga. La segunda condicionante, que no se vuelque. Puede suceder que en el pilar actúe una fuerza de empuje provocada por el viento, por ejemplo, y en la base de apoyo del pilar se genera una resultante entre ese empuje y el peso propio del elemento. Ese resultante puede caer dentro de la base del pilar, con lo que se considera que el pilar está en equilibrio estable. La resultante puede caer en el borde de la base del pilar, por lo que se considera que el equilibrio es indiferente. Y por último, la resultante cae fuera de la base del pilar cuando aumenta considerablemente el empuje que provoca el viento. Se considera que el equilibrio es inestable. Y la tercera condicionante es el equilibrio interno. Como dijimos, en que interviene el material, pretendemos que el elemento no se rompa, se generan en el material fuerzas, tensiones internas que contrarrestan el efecto de la carga externa N. Los factores que intervienen: debemos verificar la esbeltez geométrica para garantizar ese trabajo a compresión. Recordemos que la esbeltez geométrica es la relación, en este caso, entre la altura del pilar y el lado mínimo, y que para resolverlas con mamposterías de ladrillo, esa esbeltez es menor o igual a 10. En las cargas que actúa, obviamente la carga N, que provoca la compresión, y la resistencia del material, que en este caso es la mampostería de ladrillo. Ambos factores, la carga y el material, definen la sección o cantidad de material que requiere para contrarrestar ese efecto de la carga N. Y por último, se deben verificar las tensiones en la base del pilar, puesto que entre las cargas que actúan externas y el peso propio generan una resultante que debe garantizar una tensión uniforme en la base del pilar. La foto muestra una cubierta de una galería que apoya sobre pilares de mampostería. Y con los datos establecidos vamos a definir cuáles son los pasos a seguir para dimensionar el pilar de mampostería. El primer paso es definir la carga superficial que actúa sobre la cubierta. Recordemos que es el peso propio del paquete constructivo con que está resuelta la cubierta por cada metros cuadrados de superficie de esa cubierta. Y la sobrecarga de uso también por metros cuadrados de superficie de cubierta. El segundo paso es determinar la carga P, que es la que la cubierta le transmite al pilar. Por área de carga definimos el valor de P. El tercer paso, verificamos la esbeltez para garantizar que el pilar trabaje a compresión. Recordemos que la esbeltez es la altura del pilar dividido en el lado mínimo, que debe ser menor o igual a 10, valor que depende del material, en este caso mamposterías de ladrillo. Con lo cual vamos a definir cuál es el lado mínimo que requiere el pilar para verificar esa esbeltez y trabajar a compresión. El cuarto paso, predimensionamos la sección en función de la carga que transmite la cubierta. La carga P, definimos qué sección requiere el pilar, la carga P dividida en la resistencia o en la tensión admisible de la mampostería. El quinto paso dice ajuste de dimensiones. Recordemos que el ladrillo es el elemento modulador que requiere de formas ortogonales y que el lado mínimo que requiere es de 30 centímetros, por lo que si por esbeltez el lado mínimo nos da menor a 30, debemos tomar 30 centímetros. Si por el predimensionado en función de la carga que actúa en la cubierta nos da mayor a 30 centímetros, debemos tomar un múltiplo de 30 centímetros, es decir, por ejemplo, 45 centímetros. El sexto paso es determinar el peso propio del pilar. Hemos dicho que es un elemento importante y el peso propio actúa como carga externa. Peso específico
por volumen. El volumen es la sección por la altura del pilar. La sección surge de los puntos anteriores. El séptimo paso es verificar la tensión real en la base del pilar. En la base del pilar llegan las cargas que actúan, peso de la cubierta y peso propio del pilar. Estas cargas generan tensiones en la base del pilar que deben ser menor o igual a la tensión admisible. Por lo tanto, la tensión del trabajo es la carga total dividida en la sección del pilar en la base del mismo. Por último, predimensionamos la fundación. Recordemos que la fundación también es un elemento importante, trabaja con presión, por lo cual se debe estimar el peso propio de antemano, considerando que es un 10% de la carga total que llega al terreno. Con este valor definimos el área de fundación, que es la carga total dividido en la tensión admisible y en este caso la del terreno, que tomamos como dato 1,5 kilos por cada centímetro cuadrado. Cuando hablamos de carga excéntrica en el pilar de mampostería, hablamos de aquellas cargas que actúan en forma no coincidente con el eje del pilar. El ejemplo muestra un pilar de mampostería en la que la parte superior apoya una cubierta y le transmite una carga de valor P1. A mitad de su altura apoya otra cubierta que le transmite una carga de valor P2. Ambas cargas no son colineales ni coincidentes con el eje del pilar, por lo que se debe garantizar que en la base del pilar la resultante de todas esas cargas, inclusive con la del peso propio del pilar, coincidan dentro de lo que se conoce como el tercio medio de la base para garantizar el trabajo a compresión del pilar. Ese tercio medio se debe delimitar en ambas direcciones para definir lo que se conoce como el núcleo central, donde se transmite la resultante y garantiza el trabajo a compresión. Analizamos ahora las tensiones que generan las resultantes en la base de un pilar. En el caso que la resultante coincida con el eje del pilar, el diagrama de tensiones es uniformemente distribuido. Resulta un diagrama que es un rectángulo donde los valores de las tensiones son iguales en ambos bordes de la base. Cuando la resultante se aleja del eje, pero está dentro de lo que se conoce como el tercio medio, el diagrama de tensiones es un trapecio, no es uniformemente distribuido, los valores de tensiones en ambos bordes no son iguales. Cuando la resultante coincide con el borde del tercio medio, el diagrama es un triángulo, todos los valores de tensiones se dan en un borde y en el otro borde se anulan las tensiones. Y en el caso que la resultante se aleje del tercio medio, el diagrama es de flexión, toda la compresión hacia un borde y tracción del otro borde. Como estamos resolviendo con materiales pétreos que no soportan tracción, se produce la rotura o el rompimiento del material. En el primer caso decimos que el pilar trabaja a compresión pura con un diagrama uniformemente distribuido. En el segundo y tercer caso, el pilar trabaja a compresión, aunque no en forma uniforme. Las cimentaciones son los elementos estructurales que tienen como función transmitir las cargas al terreno y distribuirlas de manera que no supere la resistencia del mismo. Esa resistencia del terreno siempre es mucho menor que la resistencia de los materiales, de los elementos que debe soportar, en este caso el pilar y el muro, por lo que el área de contacto con el terreno debe ser mayor. En definitiva, entonces, para el cálculo de las cimentaciones debemos considerar la relación entre el peso total de la construcción que llega a la base del pilar y la superficie de apoyo en el terreno, la cual esa relación no debe superar la capacidad portante del terreno. Como datos tenemos entonces la profundidad del terreno resistente y la resistencia del terreno en kilos por cada centímetro cuadrado. Para definir las dimensiones debemos tener en cuenta el material con que vamos a resolver o vamos a construir esa fundación.
El material nos va a definir el ángulo de repartición de los esfuerzos que llegan a la base del pilar. En el caso del hormigón ciclópeo, ese ángulo es de 60 grados. ¿Cómo definimos la profundidad de la fundación? En primer lugar, siempre va a ser el terreno donde haya terreno resistente, que lo tenemos como dato. Y podemos definirla a partir de la distribución de los esfuerzos aumentando 40 centímetros y logramos la profundidad necesaria de la fundación en función de las cargas actuantes. ¿Cómo definimos la sección de la fundación? Aplicando la ecuación del área, la carga total, dividida en la resistencia admisible del terreno. Para el caso de los pilares, esa área, si es una fundación cuadrada, podemos definir la dimensión del lado. Para el caso de los muros, el área es igual al espesor del cimiento multiplicado por 1 metro de largo o de longitud del cimiento. Presentamos algunas resoluciones constructivas de fundaciones de pilares de mamposterías de 30 por 30, de 45 por 45 y cimiento corrido de muros. Estas son algunas de las resoluciones que se presentan en las ayudas didácticas que se dispone en la página del Facebook de la cátedra y que tiene como fuente la guía de trabajos prácticos de la cátedra de tecnología. En general, el material que se utiliza para resolver las fundaciones es el hormigón ciclópeo. Se realiza además una barrera protectora a la altura del contrapiso interior, conocida como capa aisladora, que permite o evita que la humedad del terreno suba por las paredes. Esa capa aisladora tiene un espesor aproximado de 2 centímetros, es en sentido horizontal y el material que se utiliza es el concreto más un material hidrófugo. En general en los muros se realiza capa aisladora doble, dispuestas o separadas por la distancia de 2 o 3 hiladas y unidas por una capa aisladora vertical. Vamos a resolver algunos ejemplos como para reforzar los conocimientos analizados en esta clase. El primer ejercicio es el diseño de un pilar, el cual debemos definir la sección necesaria en función de la esbeltez máxima permitida por las piezas de ladrillo común, de mamposterías de ladrillo común. Debemos determinar la máxima carga que soporta esa sección definida por la esbeltez. Vamos a definir la sección necesaria para el cimiento, su peso propio, y vamos a resolver la traba del pilar de acuerdo a la sección que obtenemos en el primer punto. Por lo tanto, el primer punto dice sección necesaria del pilar en función de la esbeltez. Recordemos que la esbeltez geométrica es la relación entre la altura y el lado mínimo, que es menor o igual a 10, valor que depende del material y en este caso mampostería de ladrillo. La altura es un dato conocido que es 280 centímetros, por lo cual podemos definir cuál es el lado mínimo que requiere para la esbeltez de una altura de 280 centímetros. Nos dice que el lado mínimo es de 28 centímetros. Estamos resolviendo el pilar con mamposterías de ladrillo y recordemos que el ladrillo es el elemento modulador, por lo tanto la medida mínima que tomamos como sección es de 30 por 30 centímetros. Una vez que definimos la sección por la esbeltez, determinamos el peso propio del pilar, volumen por el peso específico. Con lo que vamos a pasar al punto C, que nos dice determinar la máxima carga de la cubierta que puede soportar en función de la sección que obtuvimos en el punto A. La máxima carga la vamos a definir con la ecuación, es decir, a partir de la ecuación de la tensión es la carga dividida en la sección, conocemos la sección y la resistencia del material y podemos definir la carga. La carga es la sección por la tensión admisible. Esa es la máxima carga que soporta una sección de 30 por 30 centímetros.
Luego definimos la sección necesaria del cimiento, que está en función de la carga, la relación entre la carga y la tensión admisible, en este caso la resistencia del terreno. Cuando hablamos de la carga, es toda la carga que llega, peso de la cubierta, el peso propio del pilar, y consideramos el peso propio del cimiento, considerando que es un 10% de la carga total. Una vez que definimos el área que necesita el cimiento, podemos determinar el peso propio del mismo. El volumen es el área necesaria y la altura es la profundidad, que en este caso nos dice como dato que la profundidad de un terreno resistente es de 80 centímetros. Y por último resolvemos o estudiamos la traba del pilar de acuerdo a la sección que obtuvimos en el primer punto. Vamos a diseñar un pilar con carga centrada que recibe la estructura de cubierta de par y tensor. Tenemos como datos la carga superficial que transmite la cubierta, las dimensiones del pilar, que nos dice que el pilar es de 30 por 45 centímetros, que la altura del pilar es de 3,80 metros. Por lo tanto, vamos a determinar la carga que transmite la cubierta al pilar, vamos a verificar la esbeltez para la sección de pilar que tenemos como dato, vamos a determinar el peso propio, verificar la sección en función de la carga que transmite la cubierta, vamos a verificar el punzonado, la tensión en la base del pilar y dimensionar el cimiento. El primer paso entonces es determinar qué carga transmite la cubierta y obviamente va a ser el área de carga definida en planta por la carga superficial que transmite la cubierta. Los puntos B que nos dice que es verificar la esbeltez máxima emitida por piezas de mamposterías de ladrillo común, es el mismo que hemos resuelto en el ejercicio anterior, que en este caso tenemos las dimensiones del pilar, debemos verificar la esbeltez para el lado mínimo, que en este caso es 30 centímetros, que garantice el trabajo a compresión. Caso contrario, si es mayor que 10, debemos modificar las dimensiones o por lo menos el lado mínimo en función del elemento modulador que es el ladrillo. El punto C determinamos el peso propio del pilar. En el punto D nos pide verificar la sección definida en función de la carga. Lo mismo que en el ejercicio anterior, a partir de la carga que la cubierta le transmite al pilar, definimos cuál es el área que necesita para soportar la carga que transmite la cubierta. Esa área que necesita debe ser menor o igual a la que se define por esbeltez. En el punto E verificamos el punzonado. Recordemos que el punzonado se da el aplastamiento en la vinculación entre dos elementos estructurales que resueltos con materiales de diferentes resistencias. Si existe aplastamiento, debemos intercalar un elemento estructural que esté dispuesto o resuelto con un material de mayor resistencia y que distribuya los esfuerzos en una superficie mayor. Verificamos con la tensión de trabajo en ese punto, que es la carga vertical que nos transmite, la componente vertical, dividida en el área de contacto, que en este caso es 10 centímetros por 15 centímetros, menor o igual a la tensión admisible. El punto F nos dice verificar la tensión en la base del pilar. Recordemos que en la base del pilar llega la carga que transmite la cubierta más el peso propio del pilar. Y debemos verificar cuál es la resistencia en ese punto frente a las cargas que están actuando. Por lo tanto, definimos la tensión de trabajo, que es la carga total dividida en la sección que tiene el pilar en la base. Esa tensión de trabajo debe ser menor o igual a la tensión admisible. Por último, dimensionamos el cimiento, definiendo o determinando el área necesaria, que es la carga total. Recordemos que incluimos acá el peso propio del cimiento, que es un 10% de la carga que le llega al cimiento. Lo dividimos en la resistencia del terreno y obtenemos
cuál es el área necesaria del cimiento del pilar. La profundidad la definimos de acuerdo al material y a la resistencia del terreno. Un tercer ejemplo sería diseñar un muro medianero. Recordemos que los muros son estables espacialmente cuando se integran con cubiertas o entrepisos. Cuando el muro está aislado, en el caso de un muro de cerca, por ejemplo, requiere de elementos que lo estabilicen frente a empujes horizontales. Para el ejemplo que vamos a diseñar es un muro perimetral de 1,70 m de altura y que es un muro de 15. Y debemos resolver o plantear 3 alternativas diferentes para lograr la estabilidad frente a esos empujes horizontales. Vamos a analizar ahora un ejemplo de un pilar con carga adicional excéntrica. Se trata de un pilar de mampostería que en su parte superior recibe la estructura de una cubierta de par y tensor. A mitad de altura recibe el peso de la estructura de un entrepiso y debemos verificar las cargas cuando lleguen a la base del pilar. Los pasos a seguir son similares a los que vimos en los ejercicios anteriores. En el primer punto determinamos la carga de cubierta que la cubierta le transmite al pilar por área de carga. Con la altura, en este caso tenemos la altura del pilar, verificamos la esbeltez y definimos cuál es el lado mínimo necesario para garantizar el trabajo a compresión. El punto C, determinamos el peso propio del pilar en cada uno de los tramos. El punto D, verificamos la sección en el pilar superior, es decir, la sección inferior del pilar superior, donde llega la carga de cubierta y el peso propio del pilar superior. El punto E dice verificar el punzonado en la sección superior del pilar, donde apoya el par en un elemento estructural de una resistencia diferente al de la mampostería y en el vínculo puede existir aplastamiento, como dijimos en varias oportunidades. Por lo tanto, verificamos la tensión de trabajo e intercalamos un elemento estructural de mayor resistencia que distribuye los esfuerzos si es necesario. El punto F dice ubicar la resultante en la base del pilar. El punto G, verificar la tensión en la base del pilar. Y el punto E, dimensionar el cimiento en hormigón ciclópeo. Como vemos en los diagramas, tenemos definidas las cargas que no se consideran, que no están coincidentes con el eje del pilar, salvo la del peso de la cubierta con el pilar superior. Cuando verificamos la sección del pilar superior, la sección inferior, consideramos la carga de la cubierta, el peso propio como colineales y además la carga que transmite el entrepiso. Cuando verificamos o definimos la resultante en la base del pilar, tenemos todas las cargas que actúan, el peso propio de la cubierta más el peso propio del pilar superior, el peso propio del pilar inferior y el peso del entrepiso. Son fuerzas paralelas de las cuales debemos definir una resultante total de cargas en la base del pilar. Esa resultante tenemos que ver si cae en el eje del pilar inferior o dentro del tercio medio o fuera del tercio medio para definir cómo es el diagrama de tensiones para este pilar con estas cargas excéntricas. Vamos a resolver un ejercicio de verificación que permite aprovechar la máxima capacidad de carga de los pilares. Se presenta una estructura de cubierta apoyada sobre pilares de mampostería de ladrillo. El punto 1, 2 y 3 son similares o iguales a los que resolvimos en los ejercicios anteriores. El punto 3 nos pide la carga máxima, que podemos definirla a partir de la ecuación de la tensión, la carga máxima y la sección que definimos por esbeltez. Debemos resolver dos situaciones. En el primer planteo nos pide determinar qué separación hay entre pilares para aprovechar esa carga máxima, sabiendo que la estructura de la cubierta tiene una carga superficial de 250 kilos por metro cuadrado.
Por lo tanto, definimos la carga máxima, que ya definimos en el punto 3, es igual a la carga superficial, que es dato, por el área de carga. Esa área de carga conocemos la separación entre pilares en el sentido transversal más el voladizo por la longitudinal, la separación en el sentido longitudinal, que es el dato que debemos encontrar cuál es el máximo valor de separación entre pilares para lograr mayor aprovechamiento de la carga máxima que obtuvimos en el punto 3. Una variante del planteo es variar el valor de la carga superficial, es decir, en este caso tomamos una cubierta de losa con una carga superficial de 400 kilos por metro cuadrado. Obviamente que la distancia entre los pilares va a ser totalmente diferente. En el segundo planteo determinamos cuál es la máxima carga del peso propio de la cubierta, considerando que conocemos la carga accidental y la separación entre pilares. O sea que la carga superficial, lo que debemos definir es el peso propio del paquete constructivo. Y como siempre, para esta clase o para los temas que se desarrollaron en esta clase, presentamos dos ayudas didácticas que van a disponer en la página del Facebook de la cátedra. Una es estructuras macizas, mamposterías, pilar, arco, bóvedas y cúpulas, extraído del libro de Introducción a las estructuras de los edificios del arquitecto Diego Díaz Puerta. Y la otra es estructuras macizas, mamposterías, aparejos, detalles constructivos, que fue extraído de la Guía de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Tecnología. Por último, presentamos la bibliografía para ampliar los temas desarrollados en clase. Y como siempre les digo, en las páginas de internet podemos entrar con palabras claves como mampuesto, muro, tabique, pared, ladrillo, bloque, placa, mortero, etc.